Sean bienvenidos a lo que es el curso de biomoléculas que vamos a estar llevando durante estos días para revisar todo lo referente a lo que son las macromoléculas como ácidos nucleicos, proteínas, lípidos y carbohidratos. Vamos a dividir todo este curso en diferentes videos de acuerdo al interés de cada uno de los espectadores. Las referencias bibliográficas que estaremos usando para este curso son el libro de química orgánica de McMurray, también de Way, para las estructuras químicas de las sustancias y de las moléculas que estemos viendo, así como el libro de biología celular y molecular de Gerald Carr. El primer bloque de este video o serie de videos que vamos a estar realizando van a ser referente a los temas que involucran las características de los ácidos nucleicos. En realidad pues empezaremos con estas características, después avanzaremos hacia las propiedades químicas de los ácidos nucleicos, la formación de enlaces en moléculas de ácidos nucleicos, estructura, genes, genomas, cromosomas y replicación del ADN. Te invito a que puedas ver y visitar cada uno de los videos que están en este canal y estaremos haciendo uno por tema relacionado de lo que estemos viendo sobre las macromoléculas. Cuando empezamos a hablar de las características de los ácidos nucleicos, pues sabemos que en nuestro mundo existe gran cantidad de seres que pueden poseer al menos semejanza en cuanto a la constitución de genes, genomas y ácidos nucleicos que los componen. Por ejemplo, estamos viendo en este caso las características físicas, las características que a simple vista podemos observar de animales como es los perros Golden Retriever, en el cual pues se ven muy idénticos, pero pues la razón por la que se ven tan idénticos es que han sido clonados de células somáticas de un mismo donante. Cada uno de esos conceptos tal vez sean nuevos para ti, pero vamos a irlos desglosando poco a poco conforme vayamos viendo cada uno de los temas. En primer lugar, ¿qué son los ácidos nucleicos? Siempre nos han hecho esa pregunta desde que estamos en la escuela primaria, pero sabemos que son biomoléculas. Los ácidos nucleicos van a estar formados por elementos como son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Generalmente pues están constituidas por esta gran cantidad de elementos que dependiendo de la estructura de los mismos, de las características, propiedades físicas y químicas, le dan ese carácter negativo a lo que son los ácidos nucleicos. Así que podemos definir a los ácidos nucleicos como macromoléculas, es decir, moléculas de alto peso molecular, que van a estar constituidas por otras unidades más pequeñas, que son las unidades básicas que vamos a denominar nucleótidos, y que van a estar unidas por enlaces fosfodiéster. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos que nosotros conocemos? Bueno, esos son que a los que siempre nos hemos topado, a los que siempre nos han mencionado, el ADN y el RNA o rRNA. Bueno, estas son las dos más importantes que al menos tú debes de conocer para poder definir como tal a un ácido nucleico. Así que estos ácidos nucleicos, el ADN y el RNA, son moléculas poliméricas que están constituidos por nucleótidos que se unen por enlaces fosfodiéster. Así que en la clasificación tenemos tanto el ADN o el DNA, el ARN o el RNA. ¿Cuáles son las características de la molécula de ADN? Bueno, primero tenemos que saber cuáles son las siglas desarrolladas, cuál es el nombre de estas siglas para el ADN o DNA, y pues sabemos que es ácido desoxirribonucleico. ¿Cuáles son las características de esta molécula? Que estas sí tienen núcleo. Además, en la célula que está constituyendo cualquier organismo vivo que posee ADN,
vamos a encontrar organelos y el núcleo bien definido. Todas las células del cuerpo que tienen núcleo, de ahí vamos a extraer ADN. Si una célula no tiene núcleo, pues no podemos extraer el ácido nucleico. Tiene que ser una célula que tenga lo que es núcleo para poder extraer ese ADN. Ahora, la otra molécula más importante es el RNA, que por su nombre desarrollado lo vamos a conocer como ácido ribonucleico. ¿En dónde se encuentra este ácido RNA? Lo encontramos abundantemente en el citoplasma. ¿Cuáles son las características y las diferencias de cada una de ellas? Bueno, las semejanzas entre el ADN y el RNA es que están constituidas por bases más pequeñas, que vamos a considerarlas como nucleótidos. Sí son semejantes en esa cuestión. Sin embargo, tenemos diferencias entre cada una de las moléculas, y esto es en base a la estructura. El ADN está constituida por dos hebras o dos cadenas de nucleótidos que están unidas por enlaces fosfodiéster, y que de acuerdo a esa característica pues la vamos a llamar como una molécula bicatenaria, es decir, que contiene dos hebras en la estructura. En contrario, el ARN o el RNA no es bicatenario, es monocatenario, y quiere decir que solamente tiene una cadena sencilla de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster en lo que es la estructura de la molécula. Pero también puede haber ADN monocatenario cuando se manipula experimentalmente la molécula o cuando se están llevando a cabo procesos biológicos como replicación del ADN, bueno, que el ADN se desdobla y se separan las estructuras de las hebras, bueno, puede ser en ese momento un ADN monocatenario. Sin embargo, biológicamente pues sabemos que el ADN se encuentra en forma bicatenaria. ¿Cuántos tipos de ADN y RNA hay? Existen un sinfín de moléculas de DNA de acuerdo a la localización donde se encuentra el ADN. Acuérdate que tenemos en todas las células del cuerpo que tienen núcleo ADN, pero también están las mitocondrias. Por lo tanto, de la clasificación de tipos de ADN podemos tener ADN genómico, ADN mitocondrial, o lo genómico también ADN nuclear. Podemos tener esos tipos de ADN, pero en el caso del RNA también podemos tener RNA mensajero, RNA de transferencia, RNA ribosomal, RNA nuclear. Hay sus excepciones, también hay RNA microsatélite. Existen otros que más se han ido incorporando a la clasificación y a los tipos de RNA de acuerdo a las recientes investigaciones. Cuando hablamos del ADN, en base a la localización, pues existe ese tipo de DNA genómico, mitocondrial, nuclear, pero también existen diferentes tipos de ADN de acuerdo a las condiciones, a los procesos biológicos que estén llevándose en el cuerpo. Y es, por ejemplo, que podemos decir que existe DNA en sus diferentes tipos: DNA Z, DNA B, DNA A, pero eso lo vamos a ver ahorita. Antes de continuar, el ADN, ¿dónde lo encontramos? Bueno, en las células de nuestro cuerpo que tienen núcleo, también lo podemos encontrar en las mitocondrias. El RNA, ¿dónde lo encontramos? En el citoplasma de las células. Pero también existen RNA que puede considerarse bicatenario, dependiendo la función que esté llevando a cabo el RNA, y principalmente el RNA lo tenemos en organismos sencillos como son los virus. Cuando hablamos de DNA monocatenario, existen algunos
virus que introducen ese DNA monocatenario, es decir, una sola hebra. Y esto es cuando ocurre ese ataque de infección de los virus cuando llegan a colonizar una célula huésped. En este caso, pues estaríamos hablando del DNA monocatenario. Y el DNA bicatenario, pues sabemos que son todos aquellos tipos de DNA que pueden estar en su estructura lineal o en su estructura circular. Cuando tenemos la estructura lineal, hablamos de aquellas células que poseen núcleo, y cuando tenemos un DNA con estructura circular, hablamos de aquellos microorganismos o las bacterias o cloroplastos, por ejemplo, bacterias, mitocondrias o cloroplastos. A este DNA circular también los autores recientemente lo han nombrado como plásmidos. Ahora, ¿cuáles son las funciones de las moléculas de la vida, el ADN y el RNA? En primer lugar, estas dos siempre están apoyándose una con otra. Cuando hablamos de las funciones del ADN, sabemos que este ADN almacena, transmite la información genética de un ser a otro ser, es decir, a través de la herencia. El ADN es el que permite que se pueda programar esa síntesis de proteínas, es decir, es el director de la síntesis de proteínas. Además, va a constituir toda la acumulación del material genético que puede haber en un organismo vivo. Y pues este conjunto de material genético pues está constituido por genes, en los cuales pues se encuentran dentro de los cromosomas. Ahorita todavía no estamos viendo la definición de genes ni cromosomas, solamente que el ADN se va a encontrar constituido dentro del núcleo celular, en la mitocondria, pero que va a estar en una localización constituyendo el material genético para formar genes, y los genes formar cromosomas, y que es el director de la síntesis de proteínas. Para el caso de las funciones del RNA, lo que va a hacer es ejecutar las órdenes que ha dado el ADN para que se inicie la síntesis de proteínas. Es el ejecutor de síntesis de proteínas. Ahora bien, ¿cuáles son las características estructurales de lo que son los ácidos nucleicos, RNA y DNA? En primer lugar, las moléculas de los ácidos nucleicos están constituidos por tres grupos importantes de estructuras químicas en toda la molécula de ácido nucleico. En primer lugar, está constituida por un azúcar de 5 carbonos que vamos a llamar ribosa para el caso del RNA y desoxirribosa para el caso del DNA. Si vemos aquí nuestra imagen, estamos viendo la estructura de hemiacetal de los azúcares en el caso de la ribosa y la desoxirribosa. ¿Cuál es la diferencia entre una y el otro? Bueno, que desoxirribosa pues no posee ese oxígeno en lo que es el grupo hidroxilo de uno de los carbonos de los extremos de la molécula del ADN. Entonces, para el RNA la vamos a llamar ribosa. Ese azúcar o esa aldopentosa son azúcares de 5 carbonos, son carbohidratos. Y para el caso del ADN pues la vamos a llamar desoxirribosa. ¿Cuál es el otro grupo importante? Bueno, el ácido fosfórico, que constituye también la estructura, o también comúnmente lo llamamos grupo fosfato, que está constituido por 3 grupos hidroxilos, un doble enlace oxígeno-fósforo, y esa es la estructura de lo que es nuestro ácido fosfórico. En el caso ya del otro grupo de moléculas importantes, pues son las bases nitrogenadas. Tenemos dos tipos de bases. Estos son compuestos de tipo aromático, heterocíclicos, y vemos que están bases púricas y bases pirimidínicas. Para el tipo de bases púricas encontramos la adenina y encontramos la guanina, y para las bases pirimidínicas encontramos la citosina y la timina en el caso del ADN, y lo que es
la citosina y el uracilo para el caso del RNA. Recuerda que en el caso del RNA la secuencia de nucleótidos se va a reemplazar una base nitrogenada que es la timina por el uracilo. Así que cuando la molécula está sufriendo una descomposición de sus estructuras o vemos que se está componiendo una molécula de ADN, podemos encontrar nucleótidos, y cuando pierde nuestro grupo fosfato, nucleósidos. Siempre es bien importante diferenciar entre un nucleótido y un nucleósido y un ácido nucleico. Si observamos el caso de nuestro nucleótido, cuando nuestros nucleótidos se encuentran unidos y forman parte la base, el azúcar de 5 carbonos y el grupo fosfato, pero no hay ningún enlace fosfodiéster uniendo cada uno de estos grupos de moléculas, vamos a llamarlos nucleótidos. Pero cuando en la estructura de la molécula ese nucleótido ha perdido el grupo fosfato, ya no es un nucleótido, ahora es un nucleósido. Así que la hidrólisis de este nucleósido nos tendría que dar tanto la base nitrogenada, el grupo fosfato y lo que es nuestro anillo de 5 carbonos. Ahora, pues es bien importante que nosotros entendamos que las moléculas van a recibir el grupo fosfato para considerarse nucleótidos. Si no lo reciben, no puede ser un nucleótido. Y para que se considere nucleósido, la molécula tiene que recibir una base nitrogenada para poder considerarse un nucleósido. Y una vez que tengamos el nucleósido, se incorporaría también nuestro grupo fosfato y tendríamos nuestro nucleótido, y cuando se enlaza nucleótido con nucleótido tendremos nuestro ácido nucleico. Así que cuando hablamos de la molécula de ADN, estos también los podemos llamar como desoxirribonucleótidos. Y estos desoxirribonucleótidos pues tienen el nombre cuando están de manera individual, no están unidos por ningún enlace fosfodiéster. Y pues tenemos los desoxirribonucleótidos de lo que es la adenina, la guanina, la citosina y la timina, que también tienen un nombre particular de acuerdo a la nomenclatura de la IUPAC. Podemos tener el 5-fosfato de 2-desoxiadenosina, para el caso de la adenina, el 5-fosfato de 2'-desoxiguanosina para la guanina, el 5-fosfato de 2'-desoxicitidina para la citosina y el 5-fosfato de timina para la timina. ¿Cómo se enlazan estos nucleótidos para formar un ácido nucleico? Recuerda que un ácido nucleico es una cadena polimérica donde se han unido nucleótidos por enlaces fosfodiéster. Pero a través de cuál lo hacen? Bueno, lo hacen por sus enlaces fosfodiéster, y también cuando las bases nitrogenadas se aparean con otras bases nitrogenadas para formar ese ácido nucleico de doble hebra, por ejemplo. En el caso del apareamiento de bases, estaríamos hablando que la citosina, la base nitrogenada, se aparea con la guanina y la adenina se aparea con la timina. Para el caso de los desoxirribonucleótidos, que estaremos hablando del ADN. Ahora, para los ribonucleótidos, es decir, para las moléculas de RNA, tenemos también sus nombres particulares. Para cada una de ellas, el 5-fosfato de adenosina para la adenina, 5-fosfato de guanosina para la guanina, 5-fosfato de citidina para la citosina y 5-fosfato de uridina para el uracilo. Recuerda que el RNA cambiamos la timina por el uracilo como base nitrogenada. ¿Y quién se une con quién? Bueno, para el apareamiento de bases, cuando se esté llevando a cabo tal vez un proceso biológico de replicación de DNA o la transcripción inversa para síntesis de DNA complementario, estaríamos hablando de la citosina con la guanina y la adenina con el uracilo.
Ok. Ahora estaremos revisando las propiedades químicas de los ácidos nucleicos. En primer lugar, la molécula de ADN y RNA es muy hidrofílica. También tiene naturaleza ácida. Y estas moléculas tienen cierta estabilidad porque poseen, especialmente la molécula de ADN, tiene en su estructura un carácter estable debido a que carece en el carbono 2' del grupo hidroxilo, y aún en procesos como la replicación y procesos de la transcripción de DNA y RNA, pues aún así puede permanecer estable. ¿Cómo es la estructura de la molécula de ADN? Sabemos que es una doble hélice que están unidas los nucleótidos por enlaces fosfodiesterasa y que las bases nitrogenadas están unidas por apareamiento de bases, timina, adenina, citosina, guanina, y que encontraremos cierta estabilidad en la estructura de doble alfa hélice de nuestro ADN. Sin embargo, sabemos que lo que son las bases nitrogenadas están interactuando también por diferentes fuerzas intermoleculares, y entre ellas pues sabemos que lo que son los hidrógenos interactúan entre sí, formando puentes de hidrógeno entre cada una de las estructuras de la molécula. Tenemos efecto hidrofóbico dada por las bases nitrogenadas, las bases aromáticas que están formando la estructura del ADN. Tenemos también apilamiento de bases por efectos de las fuerzas de Van der Waals como puentes de hidrógeno. Sabemos que también que el ADN posee una temperatura de desnaturalización que ha sido establecido de acuerdo a la investigación y desarrollo experimental de 95 grados centígrados, así como variación de diferentes valores de pH para poder desnaturalizar una molécula de ADN. Cuando hablamos de un proceso de desnaturalización, hablamos de que estamos cambiando completamente las propiedades originales de la molécula y la estamos convirtiendo esa molécula en otra. Por ejemplo, una doble alfa hélice de la molécula de DNA con doble hebra, la desnaturalizamos, la desenrollamos y la separamos con este tipo de temperaturas, 95 grados centígrados. También que los enlaces fosfato-pentosa que están unidas con la base nitrogenada no se rompen. Es muy difícil romper este tipo de enlaces. Así que este proceso de desnaturalización es muy útil para llevar a cabo metodologías como la PCR y los diferentes tipos de métodos de lo que son la identificación de moléculas de DNA por métodos moleculares o de biología molecular. Y pues sabemos que ese enlace fosfato pentosa de lo que son las bases nitrogenadas también no se rompen. Así que ese proceso de desnaturalización lo podemos inducir comenzando nuestro desarrollo experimental en un estado nativo de DNA que por choque con calor o por hidrólisis en ácido podemos generar la desnaturalización de la molécula de ADN para obtener las hebras individuales de cada una de las moléculas de DNA que estemos hidrolizando, y podemos desnaturalizar y obtendríamos este tipo de moléculas monocatenarias de ADN. Sin embargo, el ADN es muy, ¿cómo les puedo decir? Es muy dadivoso, nos permite volver a renaturalizar la molécula. Así que si nosotros aplicamos condiciones de temperaturas ideales para que se lleve a cabo el proceso de renaturalización, pues se puede llevar a cabo este proceso. Así que las características, pues no solamente es de naturalización a 95 grados centígrados, también que los enlaces fosfodiéster y N-glucosílicos de nuestra molécula de ácidos nucleicos no se rompen. También tenemos procesos de renaturalización de la molécula de ADN.
Así que esa renaturalización la podemos inducir estableciendo las condiciones iniciales en las que el ADN se encontraba en unión de las hebras bicatenarias y en apareamiento de bases. Y pues como les comentaba, el proceso de desnaturalización de los ácidos nucleicos pues ha sido una forma en la que se ha permitido desarrollar diferentes metodologías. Así que la denaturalización parcial del ADN es muy importante para llevar diferentes procesos de copiado de moléculas monocuaternarias. Así que experimentalmente se induce esa denaturalización por temperaturas a 95 grados de centígrados, y esta denaturalización va a depender del contenido de guanina citosina. Eso es para los métodos o la metodología de denaturalización en procesos como la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, y que ustedes pues vamos a estar revisando aún más adelante. Así que pues solamente sabemos que una de las características de la molécula del ADN es que sufre desnaturalización en ciertas condiciones, sufre renaturalización en ciertas condiciones, y que pues no podemos romper fácilmente lo que son enlaces fosfodiéster y N-glucosídicos de la molécula del ácido nucleico. Igual la renaturalización, como les comentaba, cada una de las aplicaciones que tiene la característica del ADN ha servido para desarrollar métodos importantes en la biología molecular. Y por último, pues tenemos otra característica del ADN y los ácidos nucleicos, es que estos logran llevar a cabo un proceso de hibridación, o podemos llamarlo también hibridación de ácidos nucleicos. Y esto es la combinación de secuencias tanto de ADN como de RNA para generar una nueva secuencia diferente a la inicial, pero que puede permitir buscar secuencias específicas en una mezcla de complejas una mezcla compleja de ácidos nucleicos. O sea, ya son varias características: denaturalización, renaturalización, hibridación, y pues que conserva su estructura de unión de enlaces fosfodiéster y N-glucosídicos. Y pues lo que les mencionaba, la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, conocida en sus siglas en inglés por PCR, es una metodología que se usa en la investigación para poder encontrar una secuencia de DNA de interés y que no se conoce en una mezcla completa y que se ha ido tomado en un sitio determinado o proveniente de algún microorganismo o animal biológico o ser humano, que quiera el investigador saber cuál es la secuencia completa de una molécula de ADN de ese organismo. ¿Cómo estamos definiendo pues este tipo de metodologías? Esta reacción se lleva a cabo por una enzima que cataliza la síntesis de estos ácidos nucleicos a través de la unión de cada una de las secuencias por una enzima llamada RNA polimerasa, DNA polimerasa, y que puede ser llamada también Taq polimerasa. ¿Cuáles son las condiciones de la PCR? Bueno, más adelante lo estaremos revisando, pero es importante que al menos recuerdes que para llevar a cabo la PCR, los investigadores se han valido de la característica de denaturalización de los ácidos nucleicos, contemplando la búsqueda del DNA de una muestra de interés, teniendo en cuenta oligonucleótidos o primers, también teniendo en cuenta diferentes tipos de nucleótidos, una enzima que catalice la reacción de síntesis de una cadena molde como la Taq polimerasa, y pues una mezcla de buffer, así como pues un tubo donde tú llevas a cabo la reacción de la reacción en cadena de la polimerasa con diferentes temperaturas que estaremos viendo más adelante, pero sabemos aquí que al menos sabemos que nuestra denaturalización se da a 95 grados centígrados. Después la molécula se tendría que alinear a 55 grados centígrados y extender esa síntesis a 72 grados centígrados. Cuando hablamos de la formación de enlaces, es cuáles son los enlaces que están constituyendo la molécula de ácidos nucleicos. Así que para que una molécula de ADN pueda existir y para que una de RNA también lo pueda existir, necesitamos de la formación de dos enlaces. En primer lugar, el enlace fosfodiéster y el enlace N-glucosídico.
Cuando hablamos del enlace N-glucosídico, estamos hablando de cómo es que se van a unir lo que es nuestra base nitrogenada y nuestra anillo o nuestro molécula de pentosa, nuestra molécula de 5 carbonos, la desoxirribosa o la ribosa, esa azúcar de 5 carbonos que se ha unido a la base nitrogenada. Así que el enlace N-glucosídico en la formación de los ácidos nucleicos es aquel que se lleva a cabo cuando la base nitrogenada se incorpora a ese azúcar de 5 carbonos. El otro enlace es el enlace fosfodiéster, que ocurre cuando se unen y se van enlazando lo que son los nucleótidos de cada uno de las moléculas para constituir el ácido nucleico. Aquí es que un nucleótido se enlaza a otro nucleótido a partir de reacciones de formación de enlace fosfodiéster por ataques nucleofílicos de nuestro grupo de ácido fosfórico con el carbono, donde poseemos lo que es nuestro oxígeno o nuestro grupo éster de lo que es nuestro nucleótido del ácido nucleico de interés que queramos poder sintetizar a través de la formación del enlace fosfodiéster. Así que este enlace fosfodiéster me va a permitir la formación de polinucleótidos, es decir, cadenas de ADN o cadenas de RNA que van a ir en sentido definido de 2' a 3' con una serie de intervenciones de los enlaces carbono-carbono, enlace carbono 5', 3' para cada una de la unión de las moléculas para sintetizar cadenas muy largas de nucleótidos. Ok, y hasta aquí estaríamos viendo las características, la definición, la formación de enlaces de los ácidos nucleicos.